Mis manos, curtidas por 50 años de aserrín y barniz, temblaron levemente al colocar la última flor de cempasúchil sobre el altar. No era un temblor de vejez ni de debilidad. Era la vibración sutil que siente la madera justo antes de romperse bajo demasiada presión. El aroma del copal inundaba la sala, esa resina sagrada que, según dicen los viejos, guía a los muertos de regreso a casa. Pero hoy, el humo blanco y denso no parecía invitar a los espíritus, sino intentar ocultar la vergüenza de los vivos. Acomodé la foto de Lucía, mi esposa, en el centro. En la imagen, ella sonreía con esa suavidad que solo tienen las madres que perdonan demasiado rápido. «Perdóname», vieja, susurré, pasando el pulgar por el marco de caoba que yo mismo había tallado. Creo que esta vez el nudo en la madera es demasiado duro para el cepillo. Afuera, el rugido de un motor diésel rompió la solemnidad del Día de Muertos. No era el sonido familiar de los vecinos llegando con pan y chocolate. Era un sonido industrial, metálico, ajeno, un rechinido de frenos que sonó como una sierra eléctrica mordiendo un clavo escondido en un tronco noble. Me asomé por la ventana. Un camión de mudanzas, blanco, genérico, sin alma, y detrás, el auto deportivo rojo de mi yerno, Carlos. Como dice el viejo dicho de los ebanistas, si la madera cruje sin viento, es que la pudrición viene de adentro. La puerta de entrada se abrió sin llamar. No hubo un buenos días, papá, ni un ¿cómo estás, don Roberto? Solo el taconeo ansioso de Elena, mi única hija, y el paso pesado, dueñoso, de Carlos. Venían acompañados de un hombre de traje gris que miraba las vigas del techo no con admiración por el trabajo artesanal, sino calculando cuánto costaría demolerlas. «Aquí está», como le dije. «La estructura es sólida», dijo Carlos, su voz resonando con esa falsa autoridad de quien nunca ha construido nada con sus propias manos. Solo necesita una manita de gato y tirar esas paredes viejas para hacer un concepto abierto. Elena se quedó junto al marco de la puerta. Llevaba unas gafas de sol enormes, aunque afuera el cielo de noviembre estaba nublado y gris. No quería que yo viera sus ojos, o quizás no quería ver los míos. Me limpié las manos en mi delantal de cuero, ese que huele a nogal y aceite de linaza, y me planté frente a ellos. No dije nada. El silencio es una herramienta poderosa. A veces corta más profundo que el formón más afilado. «Suegro», dijo Carlos, notando por fin mi presencia. Se ajustó el reloj dorado en la muñeca, un gesto que repetía cada vez que se sentía superior. «Qué bueno que está listo. Los de la mudanza tienen prisa». «¿Listo para qué?», pregunté. Mi voz salió rasposa, como lija de grano grueso. Elena dio un paso al frente, pero se detuvo al chocar con mi mirada. «Papá». Su voz era un hilo delgado, a punto de romperse. «Es que, bueno, Carlos y yo decidimos que la casa es muy grande para ti solo». «¿Decidieron?», repetí, saboreando la amargura de la palabra. «Es una oportunidad de negocio increíble», don Roberto, intervino Carlos, pasando un brazo por los hombros de mi hija como si fuera un trofeo. «El señor Ramírez aquí presente nos hizo una oferta en efectivo. Ya firmamos el contrato de promesa de venta esta mañana». El hombre de traje gris asintió, mirando su celular con indiferencia. Para él, mi hogar de 40 años, donde cada mueble había sido construido a medida, donde cada rincón guardaba el eco de la risa de Lucía, no era más que metros cuadrados en una zona de alta plusvalía. Sentí un golpe en el pecho, seco y contundente, como cuando un mazo golpea el cincel mal posicionado. Hace un año, cegado por el dolor de perder a Lucía y por la insistencia de Elena de asegurar el patrimonio, puse la casa a su nombre. «Solo es un trámite, papá. Tú eres el dueño moral. Tú mandas aquí hasta que Dios te llame», me había dicho ella. «La madera noble tarda décadas en crecer, pero basta un solo cerillo y un poco de viento para reducirla a cenizas». «Elena», dije, ignorando a los otros dos. Quería que me mirara. Quería ver si quedaba algo de la niña que se sentaba en mi banco de trabajo a jugar con las virutas. «Hoy es el día de tu madre. Su altar está puesto». Ella bajó la cabeza. Vi cómo sus dedos retorcían la correa de su bolso de marca, blanqueando los nudillos. «Lo sé, papá. Pero el mantenimiento es caro. Y tú necesitas cuidados. El asilo Santa María es de primera,
suegro, interrumpió Carlos, caminando hacia el centro de la sala. Tienen enfermeras, jardín, bingo los jueves. Va a estar como rey. Además, ya pagamos el primer mes con el adelanto de la venta. Carlos caminó hacia el altar. Mi altar. Su sombra cayó sobre las flores naranjas y el pan dulce. Esto, por ejemplo, dijo, señalando la ofrenda con desdén, ocupa mucho espacio. El señor Ramírez quiere visualizar la sala vacía, y entonces lo hizo. Con un movimiento descuidado, casi casual, Carlos empujó el retrato de Lucía hacia un lado para colocar los planos de la casa sobre la mesa. El marco de caoba se tambaleó, resbaló por el borde y cayó al suelo. Crack. El sonido del cristal rompiéndose fue pequeño, insignificante para el mundo, pero en mis oídos sonó como el derrumbe de una catedral. El tiempo se detuvo, o mejor dicho, se espesó, volviéndose lento y viscoso como la resina. Mi mano derecha, por instinto, bajó hacia el bolsillo profundo de mi delantal. Mis dedos se cerraron alrededor del mango frío y desgastado de mi viejo formón de acero alemán. Era una herramienta que me había acompañado 40 años. Estaba tan afilada que podía rasurar los pelos del brazo sin tocar la piel. Sentí la forma familiar de la herramienta. Sentí la ira subiendo por mi esófago, caliente y ácida. Sería tan fácil. Un movimiento rápido. Carlos no sabría ni qué lo golpeó. Él era madera blanda, pino barato lleno de nudos y aire. Yo era roble viejo, duro y pesado. Miré a Carlos, que seguía hablando sobre optimizar espacios, sin siquiera notar que había tirado a mi esposa al suelo. Miré a Elena, que temblaba en una esquina, incapaz de defender la memoria de su madre. Y entonces solté el formón. La violencia es la herramienta del aprendiz que no sabe cómo corregir un error de diseño. Yo soy un maestro, y los maestros no destruyen, desmontan. Me agaché lentamente, mis rodillas crujiendo como bisagras oxidadas, y recogí la foto de Lucía. Sacudí los vidrios rotos con cuidado, como quien quita el polvo de una joya. Tienen 2 horas, dijo Carlos, mirando su reloj de nuevo. A las 5 vienen a cambiar las cerraduras. Me levanté, no grité, no lloré. Los miré con la calma absoluta de quien sabe que la tormenta ya pasó y solo queda recoger los escombros. No necesito 2 horas, dije. Mi voz era tranquila, lo cual pareció inquietar a Carlos más que si le hubiera gritado. Solo necesito 5 minutos. Caminé hacia mi taller, que estaba conectado a la parte trasera de la casa. Escuché los pasos de Carlos siguiéndome, probablemente para asegurarse de que no robara nada de valor. El taller olía a cedro y a tiempo. Mis herramientas colgaban en las paredes, ordenadas meticulosamente por tamaño y uso. Sierras, cepillos, gubias, martillos. Eran mis soldados, mis compañeros, testigos silenciosos de mi vida. Todo esto se va a la basura, supongo, dijo Carlos desde la puerta, arrugando la nariz ante el polvo. O tal vez podamos vender la chatarra por kilo. Ignoré su comentario. Fui directo al viejo baúl de herramientas que estaba en el rincón más oscuro, debajo de la mesa de trabajo. No era un lugar donde guardara dinero. Elena y Carlos ya habían buscado ahí hace meses, cuando pensaron que yo escondía efectivo. Solo encontraron planos viejos y bocetos. Pero no buscaban con ojos de ebanista. No sabían que los cajones tienen fondos falsos. Metí la mano, palpé la madera rugosa del fondo y presioné un nudo específico en la veta. Un clic suave. El fondo se levantó. Ahí estaba. No era dinero, no eran joyas. Era un cuaderno de cuero negro, desgastado por los años, con las esquinas dobladas y manchado de barniz en la portada. Lo saqué y lo metí rápidamente dentro de mi camisa, pegado al pecho, donde el latido de mi corazón pudiera protegerlo. ¿Qué es eso?, preguntó Carlos, entrecerrando los ojos. ¿Te estás llevando algo de la casa? Recuerda que el contrato incluye muebles y enseres. Es solo un cuaderno viejo, respondí, dándome la vuelta para enfrentarlo. Bocetos, garabatos de un viejo senil. ¿O acaso el señor Ramírez también compró mis pensamientos? Carlos soltó una risa burlona. Llévatelo. Haznos el favor de limpiar la basura. Salí del taller sin mirar atrás. Sabía que si me detenía a despedirme de mis herramientas, me quebraría, y no pensaba darles el gusto de verme roto. Al cruzar la sala de nuevo, vi que los cargadores ya estaban metiendo cajas de cartón.
Elena estaba sentada en el sofá, con la cabeza entre las manos. Al verme pasar con mi pequeña maleta de ropa en una mano y la foto de Lucía bajo el brazo, levantó la vista. Sus ojos estaban rojos detrás de las gafas oscuras. «Papá, el asilo es bueno, de verdad. Iremos a visitarte el domingo». Me detuve frente a ella. La sangre te hace pariente, pero la lealtad te hace familia. Y en ese momento, mirando a la mujer que había acunado, educado y protegido, me di cuenta de que estaba viendo a una extraña. Una pieza de madera que parecía sólida por fuera, pero que las termitas de la ambición habían devorado por dentro hasta dejarla hueca. «No se molesten», dije. «Pero papá». Elena la interrumpí suavemente. «Cuando eras niña, te enseñé que si construyes una silla con patas desiguales, tarde o temprano, quien se siente en ella se va a caer». «¿De qué hablas?» «Hablo de que acabas de sentarte en una silla muy alta, hija, y olvidaste revisar quién construyó el suelo sobre el que está parada». Carlos se rió desde la puerta, abriéndola para invitarme a salir. «Ya está delirando el viejo. Ándele, don Roberto, que va a llover y no queremos que se moje mientras espera el taxi». Salí al porche. El cielo cumplió la amenaza de Carlos y comenzó a lloviznar. Ese chipí chipí molesto, frío, que no moja de golpe, sino que te empapa poco a poco hasta calarte los huesos. Caminé hacia la reja. Mis zapatos, viejos pero lustrados, chapoteaban en los charcos que se formaban en el adoquín que yo mismo instalé hace 20 años. Sentí las miradas de los vecinos desde las ventanas. Doña Marta, la de la tienda, se persignó al verme salir con la maleta. El rumor correría rápido. El yerno echó al viejo Roberto. La vergüenza pública sería parte de su castigo, pero solo una pequeña parte. Llegué a la acera y escuché el sonido definitivo. Clang. La reja de hierro se cerró a mis espaldas. Escuché el tintineo de las llaves de Carlos y luego el clac-clac del cerrojo siendo echado con fuerza, como si quisieran asegurarse de que el pasado no pudiera volver a entrar. Me quedé ahí un momento, bajo la lluvia fina, sintiendo el agua mezclarse con el sudor frío en mi espalda. Un taxi se acercaba a lo lejos. Cualquiera que me viera pensaría que soy un viejo derrotado, un hombre que acaba de perder su castillo, su historia y su dignidad. Un anciano echado a la calle con nada más que ropa vieja y una foto rota. Metí la mano dentro de mi camisa y toqué la superficie rugosa del cuaderno de cuero. Sentí su peso, sólido y real contra mi piel. Sonreí. No era una sonrisa de alegría, sino la sonrisa torcida y peligrosa de quien sabe dónde está la viga maestra que sostiene todo el edificio. Cierran la puerta creyendo que me dejan fuera, seguros en su victoria de papel y tinta fresca. Lo que no saben es que la llave maestra no está en la cerradura que Carlos acaba de cerrar, sino aquí, en mi bolsillo, dentro de este viejo cuaderno de cuero. Pasé la noche en el motel El Descanso, un lugar donde el neón parpadeante de la entrada zumbaba como una mosca atrapada en una telaraña eléctrica. La habitación olía a desinfectante barato y a pecados ajenos, un olor químico que se pegaba al paladar y que me hizo toser toda la madrugada. No dormí. ¿Cómo duerme un hombre cuando sabe que al amanecer tiene que amputar la rama podrida de su propio árbol genealógico? Me pasé las horas sentado al borde de la cama, con el viejo cuaderno de cuero sobre las rodillas. Acaricié la portada manchada de barniz. Adentro no había solo bocetos de sillas o mesas, había diseños de una vida que Lucía y yo construimos clavo a clavo, tablón a tablón, y que ahora Elena quería vender como leña. A las 9 de la mañana, mi celular sonó. Era una llamada de esas que cambian el rumbo del viento. Don Roberto, la voz del licenciado Morales, sonaba grave, profesional, como el golpe seco de un martillo de juez. Me informan que están en la notaría número 5. El señor Ramírez quiere firmar ya. Dice que no espera ni un minuto más. Voy para allá, dije. Don Roberto, ¿está seguro de esto?, preguntó Morales, con esa duda suave que tienen los hombres que han visto demasiadas familias destruirse por dinero. Una vez que activemos la cláusula, no hay vuelta atrás. Su hija, bueno, quedará expuesta. Miré por la ventana empañada. Afuera, la ciudad despertaba bajo una llovizna gris y triste. La madera podrida no se cura con barniz. Licenciado, respondí, poniéndome de pie. Mis rodillas crujieron, pero mi espalda estaba recta. Hay que cortar por lo sano. Llegué a la notaría 40 minutos después.
El edificio era moderno, de vidrio y acero, materiales fríos que no tienen memoria. Adentro, el aire acondicionado estaba tan fuerte que sentí el frío mordiéndome la piel a través de mi camisa vieja. La recepcionista me miró con desdén, probablemente juzgando mis zapatos de trabajo y mis manos callosas en medio de tanto mármol pulido, pero no me detuvo. Hay algo en la mirada de un hombre que no tiene nada que perder, que hace que la gente se aparte. Empujé la puerta de la sala de juntas. Ahí estaban. Elena llevaba un vestido nuevo, color crema, de esos que cuestan lo que yo ganaba en 3 meses de trabajo duro. Carlos estaba a su lado, inclinado sobre la mesa de caoba, una imitación barata. Noté enseguida por el veteado artificial, señalando cláusulas con un bolígrafo dorado. El señor Ramírez, el comprador, revisaba un cheque con impaciencia. La escena tenía la composición de una pintura renacentista sobre la traición. «¡Papá!». Elena saltó de su silla. Su rostro palideció, volviéndose del color de la cera virgen. ¿Qué haces aquí? Te dije que te visitaríamos el domingo». Carlos se enderezó, inflando el pecho como un pavo real amenazado. «Don Roberto, esto es una reunión privada. Seguridad va a tener que sacarlo si no se retira». No respondí. Caminé despacio hasta la cabecera de la mesa. El sonido de mis pasos sobre el piso de madera laminada era el único ruido en la habitación. Saqué mi viejo formón del bolsillo. Lo coloqué sobre la mesa con suavidad, pero el metal pesado hizo un clac sordo que resonó como un disparo. El señor Ramírez levantó la vista, alarmado. «¿Qué significa esto?», preguntó, mirando la herramienta con desconfianza, como si fuera un arma. Y lo era. «Significa que antes de comprar una mesa, señor Ramírez, uno debe revisar si las patas están firmes», dije, mirándolo a los ojos, «o si se la están vendiendo con carcoma». «Ya basta», gritó Carlos, rojo de ira. «Llamen a seguridad. Este viejo está senil». «No estoy senil», Carlos, dije, y mi voz llenó la sala sin necesidad de gritar. Era la voz que usaba en el taller para dar instrucciones sobre el ruido de las máquinas. «Estoy lúcido, más lúcido que nunca». Saqué el cuaderno de cuero de mi pecho. Lo abrí lentamente, dejando que el olor a papel viejo y a recuerdos llenara el aire estéril de la oficina. Mis dedos, torpes y gruesos, buscaron la página marcada. No había bocetos ahí. Había un documento doblado en 4, amarillento por el tiempo, con sellos oficiales de cera roja que ya casi no se usan. Lo desdoblé y lo alicé sobre la mesa, justo encima de los planos que Carlos había desplegado. «Elena», dije, sin mirarla, «¿recuerdas cuando firmamos los papeles de la casa hace un año? ¿Esos que Carlos trajo con tanta prisa porque decía que los impuestos iban a subir?» «Sí», susurró ella. Sus manos temblaban. «Firmé todo lo que me pusieron enfrente. Confiaba en ti. Eras mi sangre». Hice una pausa, dejando que las palabras pesaran. «Pero tu madre, que en paz descanse, conocía la madera mejor que yo. Ella sabía ver las grietas antes de que aparecieran en la superficie». Señalé el documento viejo. «Este es un fideicomiso que tu madre y yo constituimos hace 15 años, cuando tú te casaste con Carlos». Carlos soltó una risa nerviosa. «Eso no vale nada. Tenemos el título de propiedad actual. Está registrado». «Tienen un título basado en una donación», intervino una voz desde la puerta. El licenciado Morales entró, con su maletín de piel y su presencia impecable. Caminó hasta mi lado y puso una mano sobre mi hombro. «Buenos días. Soy el abogado de don Roberto y albacea de la sucesión de su difunta esposa. Lo que tienen ahí», señaló, «los papeles de Carlos es técnicamente válido, sí, pero está sujeto a una condición resolutoria que ustedes, convenientemente, olvidaron leer en las letras chiquitas de la escritura original. O tal vez pensaron que al engañar a un anciano, nadie se daría cuenta». El señor Ramírez dejó de mirar el cheque. Ahora miraba a Carlos con los ojos entrecerrados. «¿De qué está hablando?», preguntó el comprador. Morales tomó el documento amarillento de la mesa. «La cláusula 4 del fideicomiso establece que la propiedad es patrimonio familiar inalienable mientras don Roberto viva. La donación a favor de su hija Elena tenía una carga, el usufructo vitalicio y el derecho de habitación para su padre». Eso no importa», balbuceó Carlos, sudando. «Podemos pagarle una renta, podemos». «Déjeme terminar», cortó Morales, implacable.
La cláusula también dice que si se intenta vender, grabar o desalojar a don Roberto sin su consentimiento expreso y por escrito, la donación se revoca automáticamente. Se hizo un silencio absoluto, un silencio tan denso que se podía escuchar el zumbido del aire acondicionado. Elena se llevó las manos a la boca. Y hay más, continuó Morales, girándose hacia el señor Ramírez. En caso de revocación por ingratitud o intento de desalojo, la propiedad no regresa a don Roberto, pasa directamente a ser propiedad de la Fundación de Artes y Oficios San José, para ser utilizada como escuela-taller. Carlos golpeó la mesa con el puño. Eso es mentira, es un truco, tenemos el dinero del anticipo, ya lo gastamos. El señor Ramírez se puso de pie lentamente. Era un hombre de negocios, un tiburón que reconoce cuando el agua tiene sangre, pero esta vez la sangre era de Carlos. ¿Gastaron el anticipo?, preguntó Ramírez con una voz peligrosamente baja. Les di 500,000 pesos la semana pasada. Compramos, invertimos. Carlos tartamudeaba, retrocediendo. El coche. Las deudas. Ramírez recogió su cheque de la mesa y lo rompió en dos, despacio, disfrutando el sonido del papel, rasgándose. Rip. Sonó igual que cuando se desgarró mi corazón ayer por la tarde. Señor Morales, dijo Ramírez, gracias por avisarme antes de cometer un error. Y ustedes dos. Miró a Carlos y a Elena con asco. Tienen 24 horas para devolverme mi anticipo. Si no, mis abogados los van a acusar de fraude. Y créanme, mis abogados no son tan amables como el licenciado aquí presente. Ramírez salió de la sala sin mirar atrás. Quedamos nosotros cuatro. El aire se sentía pesado, cargado de electricidad estática. Elena rompió a llorar. No era un llanto de arrepentimiento, era el llanto agudo y chillón de un niño al que se le ha roto el juguete que le robó a otro. «Papá», gritó, «no puedes hacernos esto. Carlos debe dinero de juego. Si no paga, lo van a matar. Nos van a quitar el coche, el departamento, todo». Miré a mi hija. Vi su maquillaje corrido, sus manos aferradas al borde de la mesa de imitación caoba. Se veía tan pequeña, tan frágil, y por un segundo, el instinto de padre, ese instinto maldito que nos hace poner el cuerpo frente a las balas por nuestros hijos, quiso salir. Quise abrazarla, decirle que yo lo arreglaría, que venderíamos el taller, que no importaba, pero entonces mi mano rozó el formón sobre la mesa. El acero frío me recordó la realidad. La madera podrida no se cura. Si la dejas, contamina al resto de la estructura hasta que todo se viene abajo. No les hice nada, Elena, dije, con una calma que me sorprendió a mí mismo. Ustedes se lo hicieron solos. Ustedes agarraron la sierra y cortaron la rama sobre la que estaban sentados. Papá, por favor. Ella se lanzó a mis pies, abrazando mis piernas. Perdóname. Fue idea de Carlos. Yo no quería. Carlos la miró con odio. Cállate, estúpida. Tú eras la que quería el viaje a Europa. Los miré a los dos, peleando como ratas en un barco que se hunde, y sentí nada, ni odio, ni amor, ni lástima, solo un vacío inmenso, limpio, como el de un taller recién barrido. Levántate, Elena, ordené. Ella obedeció, sollozando. La casa ya no es mía, dije, cerrando el cuaderno de cuero. A partir de este momento, pertenece a la fundación. Yo solo soy el administrador. Pero, ¿podemos vivir ahí?, preguntó Carlos, con un destello de esperanza oportunista en los ojos. Si es una escuela, necesitarán conserjes, ¿no? Suspiré. Era increíble. La carcoma nunca deja de comer, incluso cuando el mueble ya es aserrín. No dije. Y esa palabra, tan corta, tan simple, resonó como el golpe final de un martillo sobre un clavo bien puesto. Ustedes no van a vivir ahí. Ustedes nunca van a volver a entrar a esa casa. ¿Y a dónde vamos a ir?, gimió Elena. No tenemos nada. Tienen manos, respondí, mostrándoles las mías, llenas de cicatrices y callos. Tienen salud, tienen juventud, tienen todo lo que yo tenía cuando llegué a esta ciudad con tu madre y una caja de herramientas prestada. Tomé el formón de la mesa y lo guardé en mi bolsillo. Pesaba, pero era un peso bueno, un peso honesto. Aprendan a usar esas manos para construir algo propio, les dije, porque lo que intentaron robar se les deshizo entre los dedos. Me giré hacia el licenciado Morales. Vámonos, licenciado.
Tengo una escuela que inaugurar. Salí de la notaría. El sol había empezado a romper las nubes grises. La luz de la tarde golpeaba los charcos en la acera, haciéndolos brillar como espejos sucios. No miré atrás. Sabía que Elena y Carlos se quedarían ahí, gritándose, culpándose, ahogándose en el pantano que ellos mismos cavaron. A veces, el mayor acto de amor es dejar que tus hijos toquen fondo, para que sientan lo duro que es el suelo real, no el suelo acolchado que tú les construiste. Regresé a la casa 2 horas después. La llave maestra, esa que saqué del cuaderno, giró en la cerradura con un clic suave y satisfactorio. La casa estaba vacía de muebles, pero llena de ecos. Carlos se había llevado la televisión y los sofás antes de ir a la notaría, seguro de su victoria. Mejor, así había más espacio. Caminé hasta el taller. Estaba intacto. Mis herramientas seguían ahí, esperándome como perros fieles. Tomé una escoba y empecé a barrer. Swish, swish, swish. El sonido rítmico de la paja contra el cemento era hipnótico. Barrí el polvo de años, barrí las mentiras, barrí la tristeza de ver a mi hija convertida en una extraña. Mientras barría, encontré en un rincón, bajo un banco de trabajo, una pequeña figura de madera tosca. Era un caballo mal tallado, con una pata más corta que las otras. Lo había hecho Elena cuando tenía 7 años. Para ti, papi, para que descanses, me había dicho. Lo sostuve en mi mano un largo rato. La madera estaba seca, agrietada. Podría haber llorado. Quizás debía hacerlo, pero los ojos de un viejo ebanista han visto tanta madera desperdiciada que ya no lloran por la viruta. Puse el caballito en la repisa, junto a mis formones más finos, no como un tesoro, sino como un recordatorio. Incluso la madera más prometedora puede torcerse si no se cuida la veta. Esa tarde, coloqué de nuevo la foto de Lucía en el altar improvisado sobre mi mesa de trabajo. Le encendí una veladora nueva. Ya está, vieja, le dije a la foto. La casa está limpia. Mañana vienen los primeros alumnos. Chicos de la calle, chicos sin rumbo, madera verde, pero noble. El fuego de la vela bailó, reflejándose en el vidrio del marco que yo mismo reparé con cinta adhesiva. Me senté en mi banco, tomé un trozo de cedro rojo y mi formón viejo. Empecé a tallar, sin plano, sin diseño, solo dejando que la herramienta encontrara el camino. La madera nunca miente. Si está podrida, se quiebra y se tira al fuego. Si es noble, perdura y se transforma. Hoy por fin he limpiado mi taller, y aunque el taller está vacío de familia, está lleno de futuro. Y eso, pensé mientras la primera viruta rizada caía al suelo, es suficiente para empezar de nuevo.